Nunca sabrás lo que es la riqueza hasta que él aparque el Ferrari delante de ella. El BMW Serie 7 plateado se detuvo con un ruido extraño en el motor justo frente al taller Hermanos Gutiérrez, ubicado en una de las calles más transitadas de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Sofía Mendoza, de 34 años, directora ejecutiva de la empresa de consultoría financiera más prestigiosa del país, observó con disgusto el establecimiento que tenía delante. Las paredes de ladrillo desgastado, los neumáticos apilados en la entrada y el olor a aceite quemado le revolvieron el estómago. Vestida con un traje sastre color marfil que costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador del taller, bajó de su automóvil con la elegancia forzada de quien está acostumbrada a que todos los problemas se resuelvan con una llamada telefónica y una tarjeta de crédito sin límite. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Miguel Ángel Gutiérrez, de 28 años, estaba terminando de ajustar los frenos de un Tsuru cuando escuchó el sonido característico de un motor alemán de alta gama con problemas en el sistema de inyección. Sus manos, manchadas de grasa pero increíblemente hábiles, dejaron la herramienta sobre el banco de trabajo mientras se limpiaba en un trapo que llevaba en el bolsillo trasero de su overol azul marino. A pesar de trabajar desde los 15 años en el negocio familiar, Miguel Ángel había logrado algo que pocos en su situación conseguían: graduarse como ingeniero mecánico automotriz en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiando por las noches mientras trabajaba durante el día para ayudar a sostener a su madre viuda y a sus 2 hermanas menores. El contraste entre ambos no podría haber sido más marcado. Sofía representaba el México próspero de Santa Fe y Polanco, donde los problemas se medían en millones de pesos y las soluciones llegaban con la velocidad de una transferencia bancaria. Miguel Ángel encarnaba el México trabajador de las colonias populares, donde cada peso se ganaba con sudor y cada oportunidad se construía con sacrificio y determinación. Sus mundos nunca deberían haberse cruzado, pero el destino, con su particular sentido del humor, había decidido que una falla en el sistema de combustible sería el catalizador de una lección que Sofía nunca olvidaría. Cuando Miguel Ángel se acercó al BMW con una sonrisa profesional y genuina, Sofía lo miró de arriba abajo con el tipo de desdén reservado para quienes considera inferiores en la escala social. El joven mecánico tenía una presencia tranquila pero segura, el tipo de confianza que viene de conocer perfectamente el propio oficio, pero Sofía solo vio las manchas de grasa en sus manos y el overol desgastado por años de uso. Su primera reacción fue sacar el teléfono celular, claramente buscando el número de alguna grúa que pudiera llevar su auto a un concesionario apropiado, pero Miguel Ángel se adelantó con cortesía profesional. Buenos días, señora. Parece que su BMW tiene un problema con el sistema de inyección directa. Es común en estos modelos cuando no se hace el mantenimiento preventivo adecuado. Si gusta, puedo echarle un vistazo y darle un diagnóstico preciso en unos minutos. La voz de Miguel Ángel era educada y técnicamente precisa, pero Sofía interpretó su ofrecimiento como una muestra de atrevimiento. ¿Cómo se atrevía un simple mecánico de barrio a sugerirle que su auto de lujo no había recibido el mantenimiento adecuado? Su BMW costaba más de $1 millón y siempre lo llevaba al concesionario oficial. La sola insinuación de que había descuidado algo la ofendió profundamente, aunque en el fondo sabía que hacía meses que posponía la revisión programada por sus múltiples compromisos de trabajo. Mire, joven, comenzó Sofía con un tono que destilaba condescendencia. Este automóvil vale más que todo su taller junto. No creo que usted tenga las herramientas, ni mucho menos los conocimientos, para diagnosticar un vehículo de esta categoría. Mejor llame a una grúa para que lo lleven a un lugar donde sepan lo que hacen. Miguel Ángel mantuvo su compostura profesional, acostumbrado a este tipo de reacciones. A lo largo de los años, había aprendido que muchos clientes con autos caros inicialmente desconfiaban de su capacidad, hasta que veían los resultados de su trabajo. Sin embargo, había algo en la actitud de Sofía que iba más allá de la desconfianza normal. Había un desprecio genuino en su voz que tocaba algo más profundo que su competencia profesional.
profesional. Entiendo su preocupación, señora, respondió Miguel Ángel manteniendo la calma, pero le aseguro que tengo la experiencia y las herramientas necesarias para trabajar con vehículos de alta gama. De hecho, tengo una especialización en sistemas de inyección directa BMW y Mercedes-Benz. Si prefiere llevarlo a otro lado, está en su derecho, pero su auto no va a llegar muy lejos con ese ruido en el motor. Como si hubiera sido invocado por las palabras de Miguel Ángel, el BMW emitió un sonido particularmente preocupante, seguido de una pequeña nube de humo que salió del cofre. Sofía se dio cuenta de que, quisiera o no, necesitaba ayuda inmediata. Sin embargo, en lugar de agradecer la disposición del mecánico para ayudarla, su frustración se intensificó. Estaba acostumbrada a controlar todas las situaciones con su dinero y su posición, y encontrarse vulnerable delante de alguien a quien consideraba socialmente inferior la llenó de una rabia irracional. La situación se complicó aún más cuando varios clientes del taller se acercaron, atraídos por la presencia del BMW de lujo en el establecimiento. Miguel Ángel había construido una reputación sólida en la colonia, y las personas que frecuentaban el taller lo respetaban tanto por su honestidad como por su excepcional habilidad técnica. Don Roberto, un taxista que llevaba años siendo cliente, se acercó con curiosidad y comentó en voz alta: «Oye, Miguel, ¿ese no es el mismo problema que tenía el Mercedes del licenciado Hernández? ¿El que arreglaste en 2 horas cuando en la agencia le dijeron que necesitaba cambiar todo el motor?» La mención del éxito previo de Miguel Ángel con un vehículo de lujo similar debería haber tranquilizado a Sofía, pero tuvo el efecto contrario. Se sintió como si estuviera siendo juzgada por una audiencia que consideraba inferior, como si su capacidad para resolver problemas con dinero estuviera siendo cuestionada por personas que no entendían cómo funcionaba su mundo. La presencia de testigos transformó lo que podría haber sido una simple transacción comercial en una cuestión de orgullo y posición social. María, la hermana menor de Miguel Ángel, que ayudaba en la administración del taller, se acercó con una carpeta de facturas y comprobantes, intentando mostrar a Sofía las certificaciones y reconocimientos que su hermano había obtenido a lo largo de los años. Tenía la esperanza de que los documentos oficiales pudieran calmar las dudas de la cliente, pero Sofía ni siquiera miró los papeles. Para ella, ninguna cantidad de certificados podía compensar el hecho de que Miguel Ángel trabajara en un taller de barrio con las manos sucias y un overol manchado. Fue en ese momento cuando la situación alcanzó su punto de ruptura. Rodrigo, un mecánico de otro taller cercano que había llegado a pedir prestada una herramienta, reconoció a Sofía de las revistas de negocios y decidió hacer un comentario que creía gracioso. «Oiga, señora, no se preocupe, Miguel es bueno con los coches caros. El otro día arregló una Suburban que ni en la agencia podían componer. Claro que ustedes, los ricos, siempre desconfían de nosotros, los pobres». El comentario, aunque no tenía mala intención, encendió la mecha de la humillación que Sofía había estado conteniendo. Se sintió expuesta, vulnerable y, peor aún, agrupada con los ricos, como si fuera un estereotipo en lugar de una persona individual. Su reacción fue la de alguien que se siente atacado y responde con la única arma que conoce, su superioridad económica y social. «¡Ya basta!», gritó Sofía, su voz cortando el aire como una navaja. «Estoy harta de esta situación. ¿Saben qué? Tienen razón. Soy rica, muy rica, y ustedes», señaló directamente a Miguel Ángel con un dedo acusatorio, «nunca sabrán lo que es la riqueza. Nunca van a entender lo que significa tener verdadero poder, verdadera educación, verdadero estatus. Ustedes van a pasar toda su vida ensuciándose las manos, viviendo de cheque en cheque, conformándose con las migajas que les caen de la mesa de gente como yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes se quedaron paralizados, no solo por la crueldad de las palabras, sino por la vehemencia con la que habían sido pronunciadas. Sofía había cruzado una línea invisible pero muy real, transformando un desacuerdo profesional en un ataque personal y clasista que lastimó no solo a Miguel Ángel, sino a todos los trabajadores presentes. Miguel Ángel sintió el golpe de las palabras como una bofetada física, pero no por las razones que Sofía imaginaba. No le dolía ser llamado pobre o ser
menospreciado por su trabajo. Había enfrentado esos prejuicios toda su vida. Lo que realmente le dolía era ver cómo una persona podía estar tan ciega por su privilegio que fuera capaz de lastimar a otros sin ningún tipo de consideración o empatía. Era una demostración de pobreza espiritual que contrastaba brutalmente con la riqueza material que ella presumía. Don Roberto, María y los demás testigos de la escena intercambiaron miradas de incredulidad y disgusto. Habían visto clientes difíciles antes, pero nunca habían presenciado una demostración tan descarnada de clasismo y crueldad. Algunos de los clientes más antiguos del taller conocían la historia de Miguel Ángel, sabían de sus sacrificios por su familia y de su excepcional talento, lo que hacía las palabras de Sofía aún más injustas y dolorosas. Sofía, satisfecha por haber puesto a esa gente en su lugar, se dirigió hacia su BMW con la intención de llamar a una grúa y alejarse de ese ambiente que consideraba tóxico para su imagen personal. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando intentó encender el motor para mover el auto a una posición más cómoda para el remolque, el BMW emitió un último suspiro mecánico y se apagó definitivamente. Ahora estaba completamente varada, dependiendo de la misma gente que acababa de humillar. Miguel Ángel observó la situación con una mezcla de tristeza y comprensión. A pesar del dolor que las palabras de Sofía habían causado, no podía evitar sentir cierta compasión por una mujer que claramente estaba prisionera de sus propios prejuicios. Su educación y sus valores familiares le impedían responder con crueldad, incluso cuando había sido tratado de manera tan injusta. «Señora», dijo Miguel Ángel con voz tranquila pero firme, «su auto no va a encender hasta que se repare el problema. La grúa puede llevárselo, pero donde sea que lo lleve, van a tener que hacer exactamente lo mismo que yo le propuse desde el principio. La diferencia es que aquí se lo puedo arreglar en un par de horas, y en la agencia probablemente le van a decir que necesita 2 días y un presupuesto de 50,000 pesos. Sofía se sintió atrapada entre su orgullo herido y la realidad práctica de su situación. Tenía una junta importante esa misma tarde y no podía permitirse esperar días para que su auto fuera reparado. Sin embargo, aceptar la ayuda de Miguel Ángel después de haberlo humillado públicamente requería tragar un orgullo del tamaño del Zócalo capitalino. La tensión en el ambiente era palpable. Los otros clientes del taller observaban la escena con una mezcla de curiosidad e indignación, esperando a ver cómo se resolvería la situación. María Gutiérrez se acercó a su hermano y le susurró algo al oído, probablemente aconsejándole que rechazara el trabajo después del trato que habían recibido, pero Miguel Ángel negó con la cabeza suavemente. Finalmente, la practicidad venció al orgullo. Sofía aceptó que Miguel Ángel revisara su auto, pero lo hizo de manera fría y distante, como si estuviera haciendo un favor monumental al permitir que un mecánico de barrio tocara su vehículo de lujo. No se disculpó por sus palabras anteriores, ni mostró ningún signo de arrepentimiento. Simplemente adoptó una actitud de tolerancia condescendiente que de alguna manera era aún más ofensiva que su arranque inicial de ira. Miguel Ángel abrió el cofre del BMW y comenzó su diagnóstico con la precisión de un cirujano. Sus manos se movían con confianza entre los componentes del motor, identificando problemas y soluciones con una rapidez que impresionó incluso a los escépticos. En 15 minutos había localizado el problema exacto: un sensor de flujo de aire defectuoso que estaba enviando información incorrecta al sistema de gestión del motor, causando una mezcla inadecuada de combustible y aire. Mientras Miguel Ángel trabajaba, Sofía no pudo evitar observar su técnica. A pesar de sus prejuicios, tenía que admitir que el joven se movía con una competencia evidente. Sus movimientos eran económicos y precisos, sin la vacilación que esperaría ver en alguien que no supiera lo que estaba haciendo. Sin embargo, se resistió a reconocer verbalmente lo que estaba viendo, manteniéndose aferrada a sus concepciones previas sobre la superioridad inherente de los servicios caros. La reparación tomó exactamente 1 hora y 45 minutos. Miguel Ángel no solo reemplazó el sensor defectuoso, sino que también realizó un mantenimiento preventivo complementario que detectó mediante su diagnóstico inicial. Cuando terminó, el BMW ronroneaba como una máquina nueva, con un sonido
ruido suave y potente que Sofía no había escuchado en meses. «Listo, señora», anunció Miguel Ángel mientras se limpiaba las manos. «El problema está resuelto. También aproveché para limpiar el sistema de inyección y calibrar algunos sensores que estaban un poco desajustados. Su auto debería funcionar mejor que antes». Sofía encendió el motor y efectivamente el BMW respondió con una suavidad impresionante. A pesar de ella misma, se sintió genuinamente impresionada por la calidad del trabajo, pero su orgullo le impedía expresar cualquier tipo de reconocimiento o gratitud. En lugar de eso, preguntó por el costo con un tono que sugería que esperaba ser estafada. «Son 1.200 pesos por la reparación y los ajustes», respondió Miguel Ángel. «Incluye la pieza nueva y la mano de obra». Sofía casi se atragantó. Había esperado pagar al menos 5 veces esa cantidad y sabía que en la agencia BMW le habrían cobrado mínimo 10.000 pesos por el mismo trabajo. Sin embargo, en lugar de sentirse aliviada o agradecida, interpretó el precio bajo como una confirmación de que el trabajo había sido inferior a lo que habría recibido en un establecimiento de su nivel. Pagó con una tarjeta de crédito, evitando el contacto visual directo con Miguel Ángel, y se dispuso a marcharse sin más palabras. Pero cuando estaba a punto de subir a su auto, algo hizo que se detuviera. Tal vez fue la mirada de desaprobación de los otros clientes, o quizás un vestigio de conciencia que su arrogancia no había logrado sofocar completamente. «El trabajo está aceptable», murmuró entre dientes, lo más cerca de un cumplido que su orgullo le permitía ofrecer. Miguel Ángel asintió con una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. «Me da mucho gusto que esté satisfecha con el servicio, señora. Que tenga un buen día». Sofía se alejó del taller Hermanos Gutiérrez con su BMW funcionando perfectamente, pero con una sensación extraña en el pecho que no podía identificar completamente. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que había demostrado competencia superior a la suya en su propia área de especialización, y esa persona había sido precisamente alguien a quien ella había menospreciado y humillado. Era una píldora difícil de tragar para alguien acostumbrada a ser la más inteligente y capaz en cualquier habitación donde entrara. Durante los siguientes días, Sofía intentó olvidar el incidente en el taller, pero descubrió que la memoria de Miguel Ángel trabajando con precisión en su auto se negaba a desvanecerse. Su BMW nunca había funcionado tan bien, incluso mejor que cuando salió de la agencia, y esa realidad contradecía todo lo que ella creía saber sobre calidad y competencia profesional. 3 semanas después del incidente inicial, Sofía se dirigía a una cena de negocios en el exclusivo restaurante Pujol cuando su BMW comenzó a hacer un ruido extraño nuevamente. Esta vez no era el motor, sino algo relacionado con la transmisión que producía un chirrido inquietante cada vez que cambiaba de velocidad. Su primer instinto fue dirigirse directamente a la agencia BMW, pero una vocecita en su cabeza le recordó la excepcional calidad del trabajo que Miguel Ángel había realizado anteriormente. Luchó contra esa voz durante varios kilómetros, pero finalmente la practicidad venció al orgullo. Con gran reluctancia, se dirigió nuevamente al taller Hermanos Gutiérrez, esperando poder entrar y salir rápidamente sin tener que interactuar más de lo estrictamente necesario con Miguel Ángel o cualquier otra persona del establecimiento. Sin embargo, cuando llegó al taller, encontró una escena que no esperaba. Había una hilera de autos de lujo estacionados afuera, un Mercedes-Benz clase S, un Audi A8, incluso un Porsche Cayenne. Al parecer, otros propietarios de vehículos de alta gama habían descubierto la competencia excepcional de Miguel Ángel y ahora formaban parte de su clientela regular. Sofía se sintió simultáneamente validada y molesta por este descubrimiento. Por un lado, confirmaba que su evaluación sobre la calidad del trabajo de Miguel Ángel había sido correcta. Por otro lado, significaba que ya no era especial o única en su descubrimiento del talentoso mecánico de barrio. Peor aún, algunos de estos autos pertenecían claramente a personas de su mismo círculo social, lo que significaba que otros ejecutivos y empresarios habían sido menos prejuiciosos que ella desde el principio. Cuando entró al taller, Miguel Ángel la recibió con la misma profesionalidad cortés de siempre, sin mostrar ningún rastro de resentimiento por el trato que
había recibido durante su visita anterior. Su actitud tranquila y digna hizo que Sofía se sintiera aún más incómoda, porque contrastaba brutalmente con su propio comportamiento previo. «Buenas tardes, señora Mendoza», saludó Miguel Ángel, recordando su nombre, a pesar de que ella nunca se había presentado formalmente. «¿En qué puedo ayudarla hoy?». Sofía explicó el problema con la transmisión, tratando de mantener un tono neutral y profesional. Miguel Ángel escuchó atentamente, hizo algunas preguntas técnicas pertinentes y luego procedió a realizar un diagnóstico preliminar. Una vez más, Sofía no pudo evitar observar la competencia evidente con la que trabajaba, la precisión de sus movimientos y la comprensión profunda que demostraba tener sobre los sistemas mecánicos complejos. Mientras esperaba el diagnóstico, Sofía notó detalles del taller que había pasado por alto durante su primera visita. Había certificados enmarcados en las paredes, no solo de instituciones técnicas mexicanas, sino también de empresas alemanas como BMW y Mercedes-Benz. Había herramientas de diagnóstico de última generación que costaban tanto como un auto nuevo. Había una biblioteca técnica con manuales en varios idiomas y una computadora con software especializado que reconoció como el mismo que usaban las agencias oficiales. «Señora», la voz de Miguel Ángel interrumpió sus observaciones. «El problema no es grave, pero sí requiere atención. Es un problema con el convertidor de torque de la transmisión automática. Puedo repararlo aquí mismo, pero necesitaría unas 3 horas para hacer el trabajo correctamente». Sofía frunció el ceño. Tenía su cena de negocios en 2 horas, y cancelar significaría perder una oportunidad importante de cerrar un contrato millonario. Estaba a punto de declinar y buscar una solución temporal, cuando Miguel Ángel añadió: «Si tiene algo urgente, puedo prestarle uno de nuestros autos de cortesía mientras trabajamos en el suyo. No es un BMW, pero es confiable y limpio». La oferta la sorprendió. No esperaba ese nivel de servicio al cliente en un taller de barrio, y ciertamente no después de cómo había tratado al propietario durante su visita anterior. Su curiosidad se despertó cuando Miguel Ángel la condujo hacia la parte trasera del taller, donde mantenían los vehículos de cortesía. Lo que Sofía vio la dejó completamente sin palabras. Estacionado discretamente detrás del taller, bajo una lona protectora que Miguel Ángel acababa de quitar, había una Ferrari 458 Italia roja en condición absolutamente impecable. El auto relucía como si hubiera salido del showroom el día anterior, cada línea de su carrocería perfectamente alineada, cada superficie pulida hasta un brillo especular que reflejaba las luces del taller como un espejo. Sofía parpadeó varias veces, pensando que tal vez estaba viendo un espejismo. No era posible que un mecánico de barrio, alguien a quien ella había menospreciado por su falta de verdadera riqueza, poseyera un automóvil que costaba más de 5 millones de pesos. Tenía que haber algún error, alguna explicación lógica que no contradijera todo lo que ella creía saber sobre el mundo y su lugar en él. «¿Este auto?», comenzó a preguntar con la voz entrecortada por la incredulidad. «Es mío», respondió Miguel Ángel simplemente, sin fanfarria ni ostentación, como si poseer una Ferrari fuera la cosa más natural del mundo. «Fue un regalo de agradecimiento de un cliente hace 2 años, don Alessandro Benedetti, un empresario italiano que vivía aquí en México. Su Ferrari 458 había tenido un accidente menor, pero los daños al motor eran complejos. Las 2 agencias Ferrari en la ciudad dijeron que necesitaba un motor completamente nuevo, lo que habría costado más de 2 millones de pesos y tomado 6 meses para conseguir las partes desde Italia». Miguel Ángel pasó su mano suavemente sobre el cofre de la Ferrari, con el mismo cariño que había demostrado al trabajar en el BMW de Sofía. «Yo pude reparar el motor original en 3 semanas. No solo funcionaba como nuevo, sino que tenía mejor rendimiento que antes del accidente. Don Alessandro estaba tan agradecido que insistió en regalarme esta Ferrari idéntica que tenía en su colección. Dijo que era el único mecánico en México, y posiblemente en toda América Latina, que había demostrado la competencia técnica para trabajar en sus autos con el nivel de calidad que él exigía». Sofía se sintió como si el piso se estuviera desmoronando bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre Miguel Ángel, sobre su taller, sobre la correlación entre apariencia y capacidad
capacidad estaba siendo demolido sistemáticamente por esta revelación. No solo tenía un auto que era 3 veces más caro que su BMW, sino que lo había obtenido a través del reconocimiento de su excepcional competencia profesional por parte de alguien que claramente entendía de calidad y excelencia. Pero usted, tartamudeó Sofía, usted trabaja en este taller con las manos sucias, en este barrio. Miguel Ángel la miró con una expresión que mezclaba comprensión y una pizca de tristeza. Señora Mendoza, dijo suavemente, cuando usted me dijo que nunca sabría lo que es la riqueza, probablemente tenía razón, pero no por las razones que usted pensaba. La verdadera riqueza no se mide solo en dinero o posesiones. Yo podría haber vendido esta Ferrari el día que la recibí y comprado una casa en Las Lomas. Podría haber usado el dinero para abrir una agencia de servicio premium en Santa Fe y cobrar 10 veces más por el mismo trabajo que hago aquí. Hizo una pausa, mirando a su alrededor del taller donde su familia había trabajado durante 2 generaciones. Pero decidí quedarme aquí porque mi riqueza verdadera está en poder ayudar a las personas de mi comunidad, en mantener vivos los valores que mi padre me enseñó, en hacer un trabajo que amo en un lugar donde me siento en casa. Esta Ferrari no me hace rico, señora. Me recuerda que la verdadera riqueza viene de hacer las cosas bien, de ser reconocido por tu competencia y tu integridad, no por cuánto dinero tienes en el banco. Sofía se quedó en silencio por varios minutos largos, procesando no solo las palabras de Miguel Ángel, sino también la magnitud de su propio error de juicio. Había asumido que porque él trabajaba con las manos sucias en un taller de barrio, automáticamente era inferior a ella en términos de capacidad, educación o incluso riqueza material. Pero la evidencia delante de sus ojos contradecía cada una de sus asunciones. Más perturbador aún era la realización de que Miguel Ángel había elegido deliberadamente un estilo de vida que ella consideraba inferior, no por falta de opciones, sino por una filosofía de vida fundamentalmente diferente a la suya. Mientras ella había pasado su vida acumulando dinero y estatus como medidas de éxito, él había construido su vida alrededor de la competencia profesional, la integridad personal y el servicio a su comunidad. ¿Puedo preguntar sobre su educación?, murmuró Sofía, su voz apenas audible. Miguel Ángel asintió. Me gradué de Ingeniería Mecánica en la UNAM con mención honorífica. Después hice una especialización en sistemas de propulsión de alto rendimiento en el Tecnológico de Monterrey y completé certificaciones avanzadas con BMW, Mercedes-Benz, Ferrari y Porsche. También hablo alemán e italiano, lo que me ayuda a trabajar directamente con los manuales técnicos originales y comunicarme con especialistas en Europa cuando es necesario. Cada palabra era como una bofetada a las asunciones clasistas de Sofía. No solo Miguel Ángel tenía una educación superior comparable o superior a la suya, sino que había combinado esa educación formal con experiencia práctica para crear una competencia profesional que claramente excedía la de muchos técnicos en las agencias oficiales de lujo. Entonces, ¿por qué? Comenzó a preguntar, pero no pudo completar la frase. ¿Por qué trabajo aquí en lugar de en una agencia de lujo? Completó Miguel Ángel. Porque este taller es el legado de mi padre. Porque aquí puedo ayudar tanto al taxista que necesita reparar su Tsuru como al empresario que quiere mantener su Ferrari. Porque creo que la competencia técnica no debería estar reservada solo para quienes pueden pagar precios premium. Y porque he aprendido que el respeto verdadero se gana con el trabajo bien hecho, no con la dirección donde tienes tu oficina. Sofía sintió una oleada de emociones conflictivas. Vergüenza por sus prejuicios, admiración por la filosofía de vida de Miguel Ángel y algo que no había sentido en mucho tiempo, humildad genuina. Se dio cuenta de que durante toda su vida había confundido el éxito financiero con el valor personal y había asumido que quienes no compartían sus prioridades materiales eran automáticamente inferiores. Señor Gutiérrez, comenzó usando su apellido por primera vez, yo le debo una disculpa muy grande. La forma en que lo traté la semana pasada fue imperdonable. Juzgué mal no solo su competencia profesional, sino también su carácter y su valor como persona. No tengo excusa para mi comportamiento. Miguel Ángel la escuchó con atención, sin interrumpir, permitiendo que ella procesara y
y expresara sus pensamientos completamente. Pero más que eso, continuó Sofía, su voz volviéndose más firme mientras encontraba las palabras correctas. Creo que necesito examinar por qué reaccioné de esa manera. ¿Por qué mi primera respuesta fue despreciar y humillar, en lugar de simplemente evaluar la situación con objetividad? Miguel Ángel observó el proceso interno que estaba ocurriendo delante de él. Había visto transformaciones similares en motores complejos. A veces, cuando un sistema había estado funcionando mal durante mucho tiempo, el proceso de reparación requería no solo arreglar el problema inmediato, sino también recalibrar todo el sistema para que funcionara correctamente. Señora Mendoza, dijo suavemente, todos cargamos prejuicios. La diferencia está en qué hacemos cuando nos damos cuenta de que están equivocados. Usted tuvo el valor de regresar aquí, de escuchar y de reconocer su error. Eso dice mucho más sobre su carácter que su reacción inicial. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos, algo que no había experimentado en un entorno profesional en años. La gentileza de Miguel Ángel, después de cómo lo había tratado, hacía que su comportamiento previo pareciera aún más cruel y sin justificación. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Sofía, limpiándose discretamente los ojos. ¿Cómo mantiene esa paz? Después de lo que le dije, después de cómo lo traté delante de otras personas, usted podría haberme rechazado como cliente, podría haberme cobrado más, podría haberme tratado con la misma crueldad que yo le mostré, pero no lo hizo. ¿Cómo? Miguel Ángel sonrió, y por primera vez desde que se conocieron fue una sonrisa completamente genuina y cálida. Mi padre me enseñó algo cuando era niño. Me dijo que el dolor que otras personas nos causan dice más sobre su propio sufrimiento interno que sobre nosotros. Cuando usted me gritó aquel día, pude ver que había dolor detrás de su enojo. Tal vez frustración, tal vez miedo, tal vez una sensación de pérdida de control que no sabía cómo manejar de otra manera. Sofía se quedó callada, procesando la precisión inquietante de esa observación. Efectivamente, había estado sintiendo una pérdida de control que la aterrorizaba. Su mundo ordenado y predecible, donde el dinero solucionaba todos los problemas y la posición social garantizaba el respeto, se había tambaleado cuando se encontró vulnerable delante de personas que había categorizado como inferiores. Además, continuó Miguel Ángel, he aprendido que responder al dolor con más dolor nunca soluciona nada. Es como tratar de arreglar un motor golpeándolo con un martillo. Tal vez te hace sentir mejor temporalmente, pero no resuelve el problema real y probablemente causa más daño. La analogía mecánica hizo que Sofía sonriera a pesar de sus lágrimas. Era típico de Miguel Ángel encontrar paralelos entre su trabajo técnico y las relaciones humanas, y tenía que admitir que la comparación era sorprendentemente acertada. Señor Gutiérrez, Miguel Ángel, se corrigió, usando su nombre de pila por primera vez. Me permitiría invitarlo a cenar, no en un lugar elegante donde pueda presumir mi dinero, sino en algún lugar donde podamos hablar realmente. Creo que tengo mucho que aprender, y sospecho que usted podría ser un excelente maestro. Miguel Ángel consideró la invitación cuidadosamente. Podía ver que Sofía estaba experimentando un momento de crecimiento genuino, pero también sabía que las transformaciones verdaderas tomaban tiempo y trabajo sostenido. No quería que una sola conversación emotiva se convirtiera en una solución superficial que permitiera a ambos sentirse bien sin abordar los problemas más profundos. Me encantaría cenar con usted, respondió finalmente, pero me gustaría sugerir algo diferente. ¿Qué le parecería si primero terminamos de reparar su auto y luego la invito a conocer algunos de los proyectos comunitarios en los que trabajo los fines de semana? Creo que podría encontrar interesante ver cómo aplico mi educación y mis recursos más allá del taller. Sofía asintió inmediatamente. La propuesta la intrigaba y también la intimidaba un poco. Tendría que salir completamente de su zona de confort, interactuar con personas y situaciones que normalmente evitaría. Pero algo en la forma en que Miguel Ángel había manejado toda la situación le daba confianza de que sería una experiencia de aprendizaje valiosa, aunque incómoda. 3 horas después, el BMW de Sofía estaba reparado y funcionando perfectamente. Miguel Ángel había documentado todo el proceso, explicándole cada paso y mostrándole exactamente qué había estado mal y cómo lo había solucionado.
emocionado. Era el tipo de transparencia y educación del cliente que nunca había recibido en las agencias oficiales, donde los técnicos generalmente trabajaban detrás de puertas cerradas y presentaban facturas sin explicación detallada. El sábado siguiente, Sofía se presentó en el taller temprano por la mañana, vestida más casualmente de lo que había estado en años. Miguel Ángel la estaba esperando junto con su hermana María y dos jóvenes que presentó como estudiantes de ingeniería que él mentoreaba los fines de semana. ¿Listos para un día diferente?, preguntó Miguel Ángel con una sonrisa. Su primera parada fue una escuela secundaria técnica en la colonia Doctores, donde Miguel Ángel enseñaba voluntariamente una clase de mecánica básica para estudiantes de familias de bajos recursos. Sofía observó mientras él explicaba conceptos complejos con paciencia infinita, adaptando su lenguaje técnico para que adolescentes sin educación previa en ingeniería pudieran entender y aplicar los principios básicos. Lo que más la impresionó no fue solo la competencia técnica de Miguel Ángel como instructor, sino la forma en que se conectaba con los estudiantes. Conocía sus nombres, sus historias familiares, sus sueños y aspiraciones. Para muchos de estos jóvenes, él no era solo un maestro, sino un modelo a seguir, alguien que había logrado éxito profesional sin abandonar sus raíces o sus valores comunitarios. «Profesor Miguel», preguntó una estudiante llamada Carmen, «¿es cierto que usted tiene una Ferrari pero sigue trabajando en el barrio?» Miguel Ángel sonrió. «Es cierto que tengo una Ferrari, Carmen, pero ¿sabes qué es lo más importante de esa historia? No es el auto en sí, sino lo que representa. Representa el reconocimiento de que cuando haces un trabajo con excelencia, cuando te dedicas completamente a ser el mejor en lo que haces, las recompensas llegan naturalmente. Y cuando llegan, tienes la opción de usarlas para alejarte de tu comunidad o para fortalecerla. ¿Y usted qué eligió?, preguntó otro estudiante. «Elegí quedarme aquí, enseñar a jóvenes como ustedes y usar lo que he aprendido para hacer una diferencia en la vida de las personas que me importan. La Ferrari es bonita, pero lo que realmente me hace sentir rico es ver cuando uno de mis estudiantes consigue un buen trabajo o mejora las condiciones de su familia o decide seguir estudiando para convertirse en ingeniero». Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante años había medido su éxito por cuánto dinero tenía en el banco, qué tan exclusivos eran los restaurantes donde cenaba, cuán impresionante era su oficina, pero nunca había experimentado el tipo de satisfacción profunda que podía ver en el rostro de Miguel Ángel cuando hablaba con sus estudiantes. Su siguiente parada fue un proyecto aún más impactante. Miguel Ángel había usado parte de sus ingresos para crear un programa donde jóvenes de la calle podían aprender habilidades técnicas básicas a cambio de comida y un lugar seguro para dormir. Era una iniciativa pequeña, operando desde un garaje donado por la iglesia local, pero había logrado sacar a 12 jóvenes de las drogas y la delincuencia en los últimos 2 años. «Señora Sofía», dijo Miguel Ángel mientras observaban a los jóvenes trabajar en reparaciones básicas, «esto es lo que realmente significa tener riqueza. No es solo tener dinero, es tener la capacidad y la oportunidad de transformar vidas». Sofía observó a un muchacho de no más de 17 años explicando pacientemente a otro más joven cómo cambiar el aceite de un auto. El orgullo en su rostro cuando el estudiante completó la tarea correctamente era palpable. Estos jóvenes, que la sociedad había descartado como problemáticos o sin esperanza, estaban encontrando propósito y dignidad a través del trabajo honesto. «Miguel Ángel», dijo Sofía suavemente, «yo gano en un mes lo que probablemente usted gasta en todo un año en estos programas. Pero nunca he creado nada tan significativo. ¿Cómo puedo aprender a usar mis recursos de manera más meaningful?» Miguel Ángel la miró con una expresión de aprecio genuino. «El primer paso es exactamente lo que acaba de hacer. Reconocer que el dinero es una herramienta, no un objetivo final. El segundo paso es encontrar algo que la apasione más allá de acumular riqueza. Hay algo que siempre haya querido hacer para ayudar a otros, pero nunca se ha dado la oportunidad». Sofía reflexionó sobre la pregunta. Durante su educación universitaria había estudiado finanzas con la intención de ayudar a pequeñas empresas a crecer y prosperar, pero su carrera se había desviado hacia la consultoría para grandes corporaciones.
lugares donde ganaba más dinero, pero tenía menos impacto real en la vida de las personas. Cuando estudiaba en la universidad, dijo lentamente, quería ayudar a emprendedores de bajos recursos a acceder a capital y conocimiento financiero, pero nunca lo hice porque no era tan rentable como trabajar con grandes empresas. Miguel Ángel asintió comprensivamente. Nunca es demasiado tarde para reconectar con esos sueños originales. Y ahora tiene algo que no tenía cuando era estudiante: recursos y experiencia para hacer una diferencia real. Durante las siguientes semanas, Sofía comenzó a reevaluar no solo sus prioridades profesionales, sino toda su filosofía de vida. Empezó a visitar el taller de Miguel Ángel regularmente, no solo para mantener su auto, sino para observar y aprender de su enfoque hacia el trabajo y las relaciones interpersonales. Gradualmente comenzó a aplicar algunas de las lecciones que había aprendido de Miguel Ángel en su propio trabajo. Empezó a tratar a sus asistentes, secretarias y personal de limpieza con más respeto y consideración. Comenzó a escuchar realmente a sus clientes en lugar de simplemente imponer su criterio experto. Y, más significativamente, empezó a buscar formas de usar su experiencia financiera para ayudar a pequeños emprendedores y organizaciones comunitarias. 6 meses después de su primer encuentro desastroso en el taller, Sofía había establecido un fondo de microcréditos para pequeños negocios en colonias populares de la Ciudad de México. Miguel Ángel había aceptado servir como consultor técnico para el programa, ayudando a evaluar la viabilidad de proyectos relacionados con servicios automotrices y reparación de equipos. Una tarde, mientras revisaban aplicaciones de préstamos en el taller de Miguel Ángel, Sofía se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: un sentido de propósito que iba más allá de la acumulación personal de riqueza. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dijo a Miguel Ángel mientras cerraban los archivos del día. Durante años pensé que la riqueza se trataba de tener más que otros, pero trabajando contigo he aprendido que la verdadera riqueza es tener suficiente para poder ayudar a otros a prosperar también. Miguel Ángel sonrió mientras limpiaba sus herramientas. Y lo más hermoso es que cuando compartes tu riqueza de esa manera, no la pierdes, se multiplica. Sofía asintió, mirando alrededor del taller que había llegado a considerar no solo como un lugar de trabajo, sino como un símbolo de valores que había estado buscando toda su vida sin saberlo. En las paredes colgaban fotografías de estudiantes que habían completado programas técnicos, cartas de agradecimiento de clientes y certificados que representaban no solo competencia profesional, sino también reconocimiento comunitario. Miguel Ángel dijo finalmente: ¿puedo confesarte algo? Aquel primer día, cuando te dije que nunca sabrías lo que es la riqueza, tenía razón, pero no por las razones que pensaba. Yo era la que no sabía lo que era la verdadera riqueza. Pensé que se trataba de tener cosas, de tener poder sobre otros, de sentirme superior, pero tú me enseñaste que se trata de tener la capacidad de hacer una diferencia positiva, de crear valor real en el mundo, de construir algo que perdure más allá de nosotros mismos. Miguel Ángel dejó sus herramientas y se dirigió hacia la parte trasera del taller, donde mantenía estacionada su Ferrari. La quitó de la lona protectora y contempló su belleza reluciente bajo las luces del atardecer. ¿Sabes por qué realmente mantengo este auto?, preguntó, pasando su mano sobre la carrocería perfecta. No es solo un recordatorio del reconocimiento profesional que recibí. Es un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo usas lo que tienes para crear algo mejor de lo que encontraste. Sofía observó mientras Miguel Ángel abría la puerta del conductor y se subía al auto. El motor cobró vida, con un rugido suave pero potente que llenó el taller con su sinfonía mecánica. ¿Te gustaría dar una vuelta?, preguntó con una sonrisa. Creo que es hora de que experimentes lo que se siente conducir un auto que representa no solo ingeniería excepcional, sino también los valores de trabajo duro, integridad y servicio a otros. Sofía sintió lágrimas en sus ojos mientras aceptaba la invitación. Cuando se subió al asiento del pasajero de la Ferrari, se dio cuenta de que estaba experimentando algo que nunca había sentido en ninguno de sus propios autos de lujo. Un sentido de que el vehículo representaba algo más grande
grande que la simple ostentación material. Mientras Miguel Ángel conducía suavemente por las calles de la colonia Roma Norte, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían compartido. Había llegado a su taller como una mujer exitosa, pero espiritualmente vacía, obsesionada con marcadores superficiales de estatus. Estaba partiendo como alguien que comenzaba a entender que la verdadera riqueza se medía no en lo que se podía comprar, sino en lo que se podía crear, compartir y dejar como legado. «Miguel Ángel», dijo, mientras observaba el paisaje urbano pasar por la ventana. «Gracias, no solo por enseñarme sobre autos, sino por enseñarme sobre la vida, por mostrarme que nunca es demasiado tarde para redefinir lo que significa ser verdaderamente rico». Miguel Ángel sonrió mientras navegaba expertamente por el tráfico de la tarde. «Sofía, el placer ha sido completamente mío. Me enseñaste algo igual de valioso, que incluso las personas que parecen tenerlo todo a veces están buscando exactamente las mismas cosas que todos buscamos. Propósito, conexión, la oportunidad de hacer una diferencia real. La única diferencia es que algunos tenemos la suerte de encontrar esas cosas más temprano que otros». Cuando regresaron al taller, el sol se estaba poniendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en la carrocería roja de la Ferrari. Sofía se bajó del auto con una sensación de transformación completa, no solo en su perspectiva sobre la riqueza, sino en su comprensión de lo que significaba vivir una vida verdaderamente plena. «¿Sabes qué?», dijo mientras Miguel Ángel cubría cuidadosamente la Ferrari con su lona protectora. «Creo que finalmente entiendo lo que significa ser rico. Y tienes razón, no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco». Miguel Ángel asintió mientras ajustaba los últimos pliegues de la lona. «La verdadera riqueza», dijo suavemente, «está en tener suficiente para ayudar a otros a encontrar la suya. Y por eso, Sofía, creo que tú vas a ser una de las personas más ricas que conozco». Mientras Sofía se dirigía hacia su BMW reparado y funcionando perfectamente, se dio cuenta de que estaba partiendo del taller Hermanos Gutiérrez como una persona fundamentalmente diferente de la que había llegado meses atrás. Había llegado creyendo que su riqueza material la hacía superior a otros, y estaba partiendo con la comprensión de que la verdadera superioridad venía de usar esa riqueza para elevar a otros. El rugido suave de su BMW mientras se alejaba del taller ya no le sonaba como una declaración de estatus, sino como una promesa de todas las formas en que podría usar sus recursos y privilegios para crear el tipo de impacto positivo que había observado en Miguel Ángel. Y en la distancia, bajo las luces del taller que permanecían encendidas para el turno nocturno, la Ferrari roja de Miguel Ángel esperaba pacientemente bajo su lona protectora, un recordatorio silencioso de que la verdadera riqueza no se exhibe, se vive, se comparte, se multiplica a través del servicio a otros. Años después, cuando reporteros de negocios preguntaban a Sofía Mendoza sobre su transformación de ejecutiva corporativa despiadada a filántropa empresarial reconocida nacionalmente, ella siempre dirigía el crédito hacia aquel día fatídico en un taller de barrio, donde un joven mecánico le había enseñado la lección más valiosa de su vida, que nunca se puede saber verdaderamente lo que es la riqueza hasta que se aprende que las posesiones más valiosas son aquellas que se pueden compartir sin perderlas. Y Miguel Ángel Gutiérrez continuó trabajando en su taller familiar, mentoreando jóvenes, reparando autos con excelencia excepcional y conduciendo ocasionalmente su Ferrari como recordatorio de que la competencia reconocida y los valores sólidos pueden coexistir perfectamente con la humildad auténtica y el servicio comunitario. El taller Hermanos Gutiérrez se convirtió en algo más que un negocio. Se transformó en un símbolo de que la verdadera riqueza se encuentra no en lo que se acumula, sino en lo que se construye, se comparte y se lega a las generaciones futuras.